Somos el grupo 5. Los integrantes son Rosman Jiménez Castro, Brian Barrantes Alfaro, Alan Monge Carvajal y Jason López González. Vamos a presentar lo que es el modelado de base de datos en Cassandra. Requerimientos del sistema. Se desea diseñar un sistema que funcione como repositorio de artículos científicos para los estudiantes de las universidades estatales, donde se requiere conocer la información de estudiantes, la información de los artículos y registrar cada uno de los artículos que han sido leídos por cada estudiante. En esta investigación, lo que se desea mostrar es el modelado en ambos paradigmas, tanto en el relacional SQL como en el no relacional, no SQL. Específicamente en lo que viene siendo Cassandra. Esto con la finalidad de visualizar la diferencia particular de cada uno de los bases de datos. La manera de modelar una base de datos relacional se divide en varios aspectos con respecto a modelar una base de datos no relacional. Esto debido a que el modelo relacional se va a enfocar en las relaciones entre las entidades, mientras que un modelo no relacional, y en especial Cassandra, se enfoca mayormente en diseñar las tablas para responder a las necesidades de una consulta en específico. Respecto al problema planteado anteriormente, está el siguiente modelo relacional, en la cual están las entidades artículo y estudiante, artículo teniendo el ID artículo como llave primaria y estudiante, el ID estudiante como llave primaria. Cada una tiene atributos de más. Ambas entidades tienen como relación lo que vendría a ser leído, y la relación que tienen estos sería de muchos a muchos, por lo que en el mundo relacional se toma cada una de las entidades y se crea una entidad para cada una de estas tablas. También una tabla intermedia de lo que viene a ser la relación que existe entre la entidad artículo y la entidad estudiante. El modelo lógico, en comparación al modelo relacional, se puede observar que el cambio es que en ambas entidades, tanto la entidad artículo como la entidad estudiantes, se convierten en tablas y cada una mantiene su llave primaria y sus atributos. Además de que la relación que estaba anteriormente, que era leído, se convierte en una tabla intermedia, la cual va a tener como llave primaria la llave primaria de ambas entidades. Y en el modelo físico se mantienen las tablas y solamente se le agregan o se establece el tipo de dato a cada una de las datos. Como se presentó anteriormente, el modelado relacional, ahora vamos a mostrar lo que es este mismo problema modelado en Cassandra. Cassandra tiene la diferencia del modelado en SQL, que primero se empieza diseñando las consultas que vamos a realizar en nuestra aplicación. Que en este caso, la definición de nuestras consultas fueron: buscar información de un artículo por su ID artículo, buscar una información de un estudiante por su ID estudiante, ver los artículos que ha leído un estudiante por su ID estudiante. Con estas consultas, al estar definidas, es la guía con la que vamos a diseñar cada una de nuestras tablas. Esta definición de consultas vendría siendo muy parecido al modelo conceptual en la base de datos relacional. Luego, al modelar nuestras tablas para cada consulta, diseñaríamos una tabla para la primera consulta, que respondería a buscar un artículo por su ID artículo. Entonces, lo que se definió aquí como su clave de partición es el ID artículo, para que se muestre, digamos, por cada artículo. Y el mismo clustering se definió también por ID artículo, para que se ordene por ID artículo. Si podemos ver, contiene la mayoría de atributos, que es algo muy llamativo en Cassandra. Este contiene sus atributos de la entidad artículo. El estudiante también contiene los atributos de la entidad artículo. Pero también vemos que en artículos estudiantes se repiten estos atributos. Más adelante explicaré por qué se repiten esos atributos. Continuamos con la tabla de la consulta 2. La consulta 2 es buscar un estudiante, la información de un estudiante por su ID estudiante. Si bien definimos ID estudiante como su clave de partición, para que se muestren cada estudiante, y también el clustering mismo es el ID estudiante para que se ordene por ID estudiante. Entonces tenemos ID estudiante, el nombre y la universidad donde estudia. Para la consulta número 3,
que ya sería como lo que vendría siendo la tabla de la relación en el modelo relacional, es muy diferente, debido a que aquí se desnormaliza los datos, como se puede observar, porque tenemos los datos que ya se repitieron en la tabla artículo y los datos que se repitieron en la tabla estudiante. Entonces, el artículo por artículos por estudiante tiene como clave partición ID estudiante. Esto con el fin de que a la hora de buscar se muestre por cada ID estudiante los artículos que ha leído este estudiante. Y el clustering, en este caso lo definimos como título y autor, para que se esté ordenando por título y autor. ¿Por qué con las dos? Porque si existiera un título que fuese totalmente igual en un artículo, ahí tendríamos un gran problema. Entonces, lo mejor es el título y autor, que no creo que exista la posibilidad de que exista un mismo artículo con el mismo título y el mismo autor. Aquí, en esta tabla, lo que se haría es la llamada sobreescritura de datos, que se escriben los datos que ya existían en el artículo y en el estudiante. Otra diferencia que existe entre Cassandra y el modelado SQL es que en el SQL se representa mediante el modelo entidad-relación. En Cassandra es un poco difícil encontrar en qué representar su modelado, pero gracias a una convención que se llegó en el 2015, se utilizan los llamados diagramas de Chebotko, que son estos, donde se representa cada tabla por cada consulta. Además del diagrama de Chebotko, en ese momento existe también un diagrama de Chebotko adaptado al modelo físico, como es en este instante, donde estamos definiendo ya las tablas que teníamos para cada consulta y le introducimos el tipo de dato que maneja cada elemento. En este caso, el ID artículo es de tipo entero y el resto de variables serían de tipo de texto, aunque también se podría usar el varchar, al igual que en SQL. Cuando llegamos ya a este punto, lo que nos queda es analizar el rendimiento de nuestra base de datos y llegar a un momento donde encontremos cuál es el mejor rendimiento que tenemos, porque esa es la importancia de Cassandra. No es tanto la consistencia como en SQL, sino llegar al rendimiento y de encontrar una búsqueda mucho más rápida. Por eso está creada para modelos de grandes volúmenes de datos. Posteriormente, después de haber implementado el modelo no SQL, tanto el conceptual, lógico y físico, pasaríamos a lo que es la base de datos Cassandra. Aquí, como podemos ver, creamos la tabla artículo, representado claramente como el modelo, que tiene sus respectivos atributos y su tipo de variable. Ahora bien, creamos la tabla estudiante, como se puede observar, similar al modelo, atributos y el tipo de variable. Y finalmente, crearíamos lo que es la tabla estudiante. En relación, y como podemos ver aquí, con los ID estudiante, título y autor, representaría los clústeres que hace en implementación con el modelo modelado no SQL. Ahora bien, es de aquí donde partimos que ingresamos los artículos. Como podemos ver, es muy similar al SQL, pero no igual. Ahora ingresaríamos los datos de estudiantes y finalmente ingresaríamos artículos leídos por estudiantes. Ahora bien, es aquí donde partimos con consultas, donde partiríamos desde el modelado que sería el conceptual. Ahora bien, aplicaríamos el primero que sería seleccionar artículos, donde el artículo es igual a 2. Como podemos ver, el programa nos tiraría los respectivos datos. Como a la siguiente consulta que implementamos para el modelado, sería seleccionar los estudiantes por ID de estudiantes. En este caso, presentaría la información siguiente. Y finalmente, como la última consulta que implementamos en nuestro modelado no relacional, sería seleccionar los artículos leídos por estudiantes. Y que sería esos valores presentados. Finalmente, tendríamos la consulta ver los artículos que ha leído un estudiante por su ID de estudiante, el cual nos presentaría la siguiente información.
Cabe destacar que un aspecto importante a resaltar es que cada una de las tablas están diseñadas para que tengan consultas predefinidas, como se muestra en este caso. En la tabla artículos, el artículo, perdón, se encuentra prediseñado esta consulta. Por otra parte, en esta consulta que se muestra, su estructura de sentencia está totalmente cambiada, por lo que va a generar un error, como se muestra a continuación. Bueno, ahora vamos con la conclusión. Y bueno, ya luego de realizar el modelado relacional, no relacional, perdón, en Cassandra, se logró identificar las diferencias que existen entre uno y otro. Bueno, para tener esto bien claro, como los compañeros lo dijeron, el modelo no relacional se centra más que todo, bueno, para hablar en Cassandra, ¿verdad? Se centra más que todo en las consultas. Y bueno, dado esto que se debe primero pensar y diseñar las consultas antes de empezar, de iniciar el modelado. Y bueno, se necesitan crear tablas que tengan un conjunto de datos, obviamente que logren satisfacer las preguntas. Y bueno, como se sabe en Cassandra no existen las tablas intermedias. Bueno, ahí también se puede decir que no existen ni los joins ni la integridad referencial. Y dado esto, es que se debe aplicar un proceso de desnormalización en las tablas. Y acá los datos pueden ser repetidos, se pueden repetir varias veces. Claramente, siempre y cuando los datos sean, digamos, sean necesitados para realizar la consulta. También se debe recalcar que en la sintaxis del lenguaje SQL y SQL, el SQL es en el que está orientado Cassandra, bueno, son muy similares, mas no son iguales. Hay que tenerlo muy claro. Y existen diferencias entre ellos. Por ejemplo, el SQL necesitará una consulta que está agrupada por un dato. Y en ese caso se utiliza el group by. En cambio, en Cassandra, esto está definido por columnas de agrupación. Y bueno, las columnas de agrupación permiten mostrar los datos agrupados por los datos que se encuentran en esas columnas. Y bueno, al realizar este trabajo se logró comprender la competencia que existe entre el modelo relacional y el modelo no relacional. Bueno, cabe recalcar que ninguno de los dos es mejor que el otro, sino que se debe tener como ciertos, digamos, cumplir ciertos requerimientos y de acuerdo a eso se saca cuál es el ideal para una empresa o para otra. De hecho, bueno, en algunos casos se hacen análisis muy profundos para descubrir cuál se podría implementar mejor en su empresa. Y bueno, por otra parte, eh, hay empresas los cuales requieren eh, de los dos modelados, del relacional y del no relacional. Esto debido a que ambos se encargan de diferentes áreas y son como más especiales para esas áreas, por así decirlo. Y bueno, esta fue la presentación de nosotros. Les agradecemos por la atención